Bueno, muy buenas tardes para todas y todas las personas que ya me acompañan en esta sesión, la número, un momento, la número 8 del curso Visión de los Agronegocios. El día de hoy tenemos previsto iniciar con las actividades de la unidad número 3 y esta unidad será finalizada el próximo 26 de mayo, lunes, en las horas de la tarde. ¿Listo? Antes de iniciar, quisiera preguntarle si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación que quieren que abordemos antes de arrancar formalmente. Bueno, al parecer no hay preguntas, inquietudes. Me confirmo, por favor, que estén viendo mi pantalla bien y que estén escuchando correctamente. Sí, señor, ya estamos viendo la pantalla. Listo, Jeremy. Gracias por la confirmación. Bueno, em, colocar aquí. Listo. Entonces, vamos a iniciar con esta unidad número 3 que se llama Taller Agronegocios Exitosos, la cual vamos a desarrollar entre el día de hoy y el próximo 26 de mayo con una duración de 4 horas. ¿Listo? La idea de esta primera sesión es hacer todo el desarrollo de un tema bien interesante, como es el tema de organizaciones solidarias. Y en la próxima sesión revisaremos el tema de lo que es el modelo Canvas y se explicará en detalle el producto número 4 y el producto número 5. Recuerden que ya estamos a finales de semestre, eh, tenemos poco tiempo y necesitamos pues culminar con los temas propuestos para esta asignatura para poder pues obtener la competencia de, de la misma. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con un tema que se llama Organizaciones Solidarias Colombia. ¿Alguno de ustedes, Luis Miguel, Karen y Yasmín, han escuchado, conocen qué es una organización solidaria? Profe, buenas tardes, qué pena, ¿me puedo volver a repetir? Sí, que les preguntaba, buenas tardes, Karen. Les preguntaba que si alguno de ustedes conoce qué es una organización solidaria o una asociación solidaria o una asociación solamente. ¿Alguna vez han escuchado ese término? ¿Conocen de alguna asociación? Profe, no sé si es correcto, pero tengo entendido que es algo así como una asociación que pues mantienen como una ayuda mutua, así, o sea, ellos como que cooperan y tienen un compromiso como con la sociedad. No sé si está en lo correcto. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Una organización solidaria o una asociación es básicamente un grupo, un conjunto de personas que se deciden asociar, valga la redundancia, para trabajar en una meta en común y obtener beneficios comunes. ¿Listo? Básicamente es eso. Organizaciones social para ayudar fundaciones o cooperativas. Sí, una fundación sí es diferente a una organización o una cooperativa, porque a veces las fundaciones en su mayoría son sin ánimo de lucro, es decir, ellas no persiguen obtener recursos económicos de las actividades que generan, son sin ánimo de lucro, es decir, no reciben dinero a cambio generalmente de las actividades que realizan. Bueno, chicos, vamos a ver un video
donde nos explican un poquito más el tema de organizaciones solidarias. ¿Listo? Es importante resaltar que este tema ha sido ampliamente estudiado, ampliamente, digamos que debatido, discutido e implementado, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Y se ha identificado que hacer parte o formar una asociación es uno de los mejores mecanismos para el desarrollo de nuevos emprendimientos y de eh, emprendimientos que tal vez no han logrado salir hacia adelante. Entonces vamos a ver el video y ya volvemos. La asociatividad es una de las principales estrategias que nos permite alcanzar competitividad tanto en mercados nacionales como internacionales. A continuación vamos a conocer de una entidad gubernamental que nos ayuda a alcanzar esa meta, ese sueño de poder realizar o crear mejor una empresa agropecuaria. Veamos a continuación de qué se trata. Bajo la premisa de que cuando nos unimos somos mucho más fuertes y competitivos, logrando fundamentalmente una mayor capacidad en pro de la gestión de los propios derechos, en este caso como campesinos, el gobierno nacional creó desde hace 88 años, es decir, desde 1931, una entidad que para muchos no es muy conocida, pero que desde su misión busca fortalecer la economía por gestión compartida. Se trata de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La economía solidaria reconoce tres tipos de empresas: cooperativas, asociaciones mutuales y fondos de empleados. Y estas empresas, como tienen un manejo especial tributario, sus excedentes son reinvertidos en la comunidad. El objetivo es promover la creación y formalización de empresas que dinamicen las economías locales, integrando tanto a los pequeños como a los medianos productores agropecuarios, quienes se capacitan además en la creación de planes, programas y proyectos que benefician a sus propias comunidades. Es mucho más fácil para el Estado atenderlos, porque cuando yo sé que tengo que atender campesinos individuales en una región, pues no sé ni siquiera cómo hacer para la atención. Pero cuando tengo que atender una cooperativa que representa 30, 40, 50 familias, pues es mucho más fácil llegar con un proyecto, poder acceder a créditos bancarios o a la oferta institucional de la Agencia de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura, si es un tema de cultura, Ministerio de Cultura, si necesita acompañamiento en temas de comercio o tiene una variedad de productos que ya cree que los puede exportar, con el Ministerio de Comercio para ayudarlos a que exporten su producto. No en vano y según cifras oficiales, en la actualidad centenares de pequeños productores de todo el país logran mediante la economía solidaria un pago de 10.000 millones de pesos mensuales por sus productos, eliminando la figura de los intermediarios. Ya en el Congreso hace tránsito un proyecto de ley que busca que las organizaciones de campesinos sean los que directamente provean los productos agropecuarios requeridos por entidades como el INPEC, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Plan Nacional de Alimentación Escolar. A la estrategia se le denomina como de compras locales. Tenemos alrededor de 600 cooperativas y asociaciones campesinas, tenemos alrededor de unas 12.000. En el acuerdo del posconflicto se habla de una reforma rural integral. Es decir, nuevamente que el país voltee los ojos hacia el campo. Nosotros lo que buscamos con ellos es poderlos unir para que sean fuertes, para que sean competitivos. Así la función de este equipo interdisciplinar es que el campesino aproveche su conocimiento en producción y se arriesgue a crear empresa. Cada campesino produce casi que el pan cojero, o sea, yo produzco mi comida, tengo 2 matas de plátano, tengo unas cebollitas sembradas, y eso lo que hago es produzco para mi comida y me queda un excedente pequeño que casi que lo tiene que regalar o utilizar una especie de trueque para poderlo cambiar por otros elementos que no tenga y tratar de subsistir. Nosotros buscamos comunidades como esas y unimos un grupo significativo de personas, mínimo 20, para que puedan conformar una cooperativa. Y los excedentes de cada uno de ellos, pues va a ser un número que va a ser interesante para un tendero, para un almacén, para que lo pueda comprar y puedan buscar o lograr mejores precios. Buscamos conformar con ellos una empresa de economía solidaria que les pertenece a ellos, que va a ser manejada por ellos, va a ser administrada por ellos y vamos a hacer lo que ellos quieren hacer.
Si tienen un cultivo de café, buscamos quiénes son las personas adecuadas que los puedan a mejorar las prácticas que realizan para que su café sea competitivo y no les compren por pesar, sino por la calidad de sus productos. Tomar la decisión exige enfrentar algunos mitos y dejar de lado algunas actitudes egoístas, dando importancia a valores y principios como la honestidad. Muchas veces la gente cree que si yo me meto a una cooperativa o una mutual, tengo que entregar toda la cooperativa y se benefician todos si yo soy el que trabajo. No, se benefician de acuerdo a sus capacidades. Si yo tengo 2 hectáreas y soy muy juicioso produciendo, pues obviamente yo voy a recibir más que el que tiene media hectárea y casi no trabaja. Pero esa plata que aportan crece en patrimonio de una empresa que es de ellos. Que con ese patrimonio, cuando tengan un capital importante en un banco, ellos pueden acceder a esos recursos a través de vía crédito y que ellos son los que definen las reglas del juego. Ellos van a decir, venga, ya tenemos una plata y doña Marta tuvo un problema porque una plaga le acabó con todos sus cultivos, acude a la cooperativa que es de ella y dice, necesito plata prestada. Obviamente se la van a prestar porque ella es dueña de la empresa, ellos son los que van a definir por qué se la prestan, cuánto le prestan y cómo hacen para proteger esos recursos. Las mismas organizaciones solidarias son las que establecen su propio reglamento y todo participante tiene derecho a su voz y voto. La entidad, que gestiona también asistencia técnica, se desplaza a cualquier lugar del país. Listo, chicos. Entonces, como vemos en el video, las organizaciones nos permiten ser más visibles para obtener mayor cantidad de beneficios. Las organizaciones no solamente se conforman con productores pues, de productos agropecuarios, sino se pueden formar en otros sectores económicos. Por ejemplo, productores de prendas de vestir, de calzado, comercializadores, por ejemplo, de tecnología, restaurantes, bares, todo ese tipo de comercio tienen asociaciones. Fabricantes, por ejemplo, de autopartes, fabricantes, por ejemplo, de alimentos, tienen autopartes, perdón, tienen una asociación, ¿listo? Entonces, la primera invitación, ojalá es que ustedes pudieran revisar para su producto, si ya existe una asociación en Colombia, donde se encuentra ubicado y si ojalá se pudieran incluir. Las asociaciones, como vamos a ver en un momento, permiten em, permiten optimizar el uso de los recursos, sobre todo, por ejemplo, a la hora de comprar materias primas. Las sacan muy, muy económicas y tienen, bueno, muchos más beneficios que ya ahorita en un momentico los veremos. ¿Listo? Pero quiero iniciar con este tema para continuar con una presentación en la cual vamos a ver
el tema de organizaciones solidarias, asociatividad, pero antes de eso quiero mostrarles esta otra gráfica en la cual básicamente lo que tenemos es una gráfica del tiempo, el paso del tiempo en años versus el aumento de la facturación de una empresa o la cantidad de ventas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque en la medida en que las empresas nacen, dan sus primeros pinos, se van fortaleciendo y luego ya se vuelven empresas, pues, digamos que constantes en el tiempo, surgen una serie de imprevistos, pues que los empresarios, los emprendedores deben tener la suficiente capacidad de poder sortear, ¿listo? Y en la medida en que nosotros sepamos cuáles pueden llegar a ser esos imprevistos, que estemos, digamos, preparados para ellos, va a ser mucho más sencillo poder enfrentarlos, ¿listo? Entonces, em, vamos a comenzar a ver esta gráfica, a explicarla en forma detallada, con el propósito de que ustedes pues la puedan entender y ojalá la puedan pues interiorizar o consultar posteriormente. ¿Listo? Entonces, como les indiqué, en la parte de abajo tenemos el tiempo en años. Y básicamente es el tiempo que transcurre cada una de las etapas que están aquí descritas. ¿Listo? Estos tiempos que se encuentran acá presentados son tiempos promedio, es decir, no son generales para todos los emprendimientos, para todas las empresas, sino que son tiempos determinados a partir de pues de la existencia, del tiempo en que eh, se tardan las empresas en ir creciendo. Es un tiempo promedio, por lo tanto, existe la posibilidad de que hay empresas que pasen de un estado a otro de una forma más rápida o que se tarden una mayor cantidad de años, ¿listo? Pero más que grabarnos los tiempos, lo importante es cada una de las etapas, qué sucede, qué es lo que voy a explicar a continuación, para que ustedes posteriormente cuando las estén atravesando, las estén pasando, sepan muy bien que siempre hay como una luz en el camino, ¿listo? Vamos a verlo entonces. Listo. Entonces, la primera etapa se llama generación de la idea. En esa etapa, básicamente el emprendedor, em, pues, construye y formaliza la idea de negocio. Una cosa es que uno tenga una idea, o sea, que le surja una idea, y otra cosa es que esa idea la pueda llevar a, a cabo a través primero de unos estudios iniciales. ¿Cuáles estudios? Pues la generación de la idea básicamente se basa en un estudio de mercado o de innovación. Sé que ustedes, anterior a esta sesión, a esta clase, a esta asignatura en los semestres anteriores, han visto de manera general o un poco específica, creo, lo que es un estudio de mercado y sus partes. ¿Listo? Em, y de hecho, en la próxima unidad vamos a abordar el tema de los estudios de mercado, cuáles son como sus pilares fundamentales. Pero en la generación de la idea se trata de que las personas no solamente tengan la idea en su mente, sino que ojalá puedan plasmarla en un documento y que puedan mostrar tanto la misión, la visión, los objetivos, cuál es el producto, cuáles son los costos, cuál es el mercado que van a atacar, cuál es el precio de venta, cuál es la tasa interna de retorno, cuál es el punto de equilibrio de las ventas.
que puedan tener todo un bagaje respecto de documentos, de la documentación del proyecto, para que cuando decidan crear el emprendimiento, cuando decidan invertir en ese emprendimiento, tengan cubiertos la mayor parte de los riesgos y eviten contratiempos. ¿Listo? Adicional a la realización de un estudio de mercado, es necesario mirar la viabilidad del proyecto a través de un plan de empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un plan de empresa? Básicamente es un documento que guía, orienta cómo se va a desarrollar la empresa durante el tiempo. Y naturalmente, cuando yo me siento de una forma tan juiciosa a redactar cómo va a ser la ejecución de las actividades en mi empresa, pues tengo una cantidad importante pues de, de puntos neurálgicos cubiertos. ¿Listo? Entonces, el primer estado o la primera etapa se llama generación de idea. ¿Listo? Por lo general puede llegar a durar un año. Puede que dura menos, puede que dure un poco más. ¿De qué depende? De qué tanto tiempo podemos desarrollar las actividades. Permítame un momento. Listo. El siguiente etapa del proceso de crecimiento empresarial se llama nacimiento, pues, de la empresa, de la organización. ¿Listo? Aquí, pues, básicamente ya, como tenemos una idea, como tenemos un estudio de mercado, como tenemos un plan de empresa, digamos que tenemos parcialmente cubiertos los riesgos y decidimos emprender, es decir, decidimos invertir en el nacimiento de nuestra empresa. El principal motor del nacimiento de nuestra empresa, pues es la ilusión de ser nuestros propios jefes, la ilusión de sacar adelante ese proyecto que tanto tiempo he pensado, que tanto tiempo he trabajado, la ilusión de sacar adelante mi familia, de mejorar la calidad de vida mía y de mis familiares, de apoyar el crecimiento del país, entre muchos otros. ¿Listo? Generalmente los primeros socios de las empresas en Colombia son amigos o parientes o familiares, ¿listo? Y en esos casos donde pues tenemos que los que nos ayudan al crecimiento de nuestra empresa son amigos, socios y familiares, es importante y es recomendable poder colocar reglas claras desde el inicio de desde el inicio de las actividades para evitar pues malos entendidos. ¿Listo? Finalmente pues las personas que nos están ayudando pues son las personas que probablemente más nos quieran y lo ideal pues no es terminar ni discutiendo ni inconvenientes con cada uno de ellos porque pues primero es la familia. ¿Listo? Para que lo tengan muy muy presente. Bueno, en esta etapa se se tienen pues unas ventas bajas. Generalmente las ventas también, las primeras ventas las hacemos a través pues de la familia, amigos, parientes. Tenemos una producción baja también de productos porque pues, al ser poco reconocidos, pues tenemos un limitado acceso al mercado. La inversión inicial pues es alta. Independientemente del emprendimiento, la inversión inicial siempre es considerable
y uno todo lo ve como que todos los días son gastos, gastos, gastos y muy pocas ventas o ingresos, ¿listo? Pero digamos que ese nacimiento de la empresa puede darse generalmente en un año. ¿Y por qué en un año? Porque a veces conseguir el local comercial, la bodega en donde voy a elaborar los productos, por ejemplo, conseguir la maquinaria, conseguir el personal, no es de un día para otro, eso toma tiempo. Y entonces, pues, se ha determinado en promedio a veces los nacimientos de las empresas, una vez se tiene la generación de la idea, es aproximadamente de un año. Listo. El tercer estado se llama travesía por el desierto, como su nombre lo indica, realmente son los momentos a veces más complicados de la empresa, porque las facturaciones o las ventas son bajas, tenemos las primeras pérdidas, es decir, vemos que seguimos inyectando capital al emprendimiento, pero las ventas no mejoran, las ventas no suben y eso genera pérdidas, ¿listo? Em, ¿Qué es importante? Eh, que debemos tener constancia y un trabajo constante en nuestro proyecto. Si nosotros hicimos esa generación de la idea de forma correcta, debemos confiar en que en algún momento, durante el tiempo, las cosas se van a revertir y van a mejorar, ¿listo? Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Muchas personas en esta tercera etapa, travesía por el desierto, deciden pues, abandonar la idea de ser un emprendedor, perdón, o ser un empresario y deciden cerrar su emprendimiento. Hay otras personas que deciden en esta tercera etapa de travesía por el desierto eh, cambiar o modificar el negocio de acuerdo con lo que han visto. Entonces, por ejemplo, yo inicialmente tenía un negocio de solamente venta de repuestos de motocicleta, pero viendo que la necesidad no solamente es vender el repuesto, sino también instalarlo, coloqué un taller, ¿sí? Como que adicioné una parte que es un taller. Y ahí pues cambia un poquito la orientación o el sentido del negocio que inicialmente se tenía previsto. Bueno, esta etapa puede tener una duración de hasta 2 años, ¿listo? La cuarta etapa es bastante interesante, se llama el despegue. Es cuando ya las ventas han crecido y digamos que el número de gastos han disminuido, tenemos una base de clientes, pues digamos que fidelizada, ya tenemos, las personas nos conocen, vienen y nos compran y es necesario hacer cada día mejor las cosas y trabajar y perseverar muchísimo para seguir creciendo. ¿Listo? Esta etapa dura alrededor de 2 años y digamos que aquí como ya tenemos un poco más de ingresos, más dinero, se tiene la posibilidad de estar un poco más tranquilo. ¿Listo? Que es que al principio de la creación de la empresa existe, digamos que a veces una cierta intranquilidad por parte de los empresarios. La quinta etapa, permítanme un momento, por favor.
Listo, continuamos. La quinta etapa se llama la primera consolidación. En esta primera consolidación, el empresario ya tiene una facturación adecuada, es decir, que las ventas superan a los gastos y tenemos las primeras ganancias. En esas primeras ganancias constantes en los meses, ya como que no hay una fluctuación. Un mes perdemos, otro mes ganamos. No, aquí ya tenemos de forma constante ganancias. Existe la posibilidad de brindar los primeros beneficios o eh, los primeros réditos a los inversionistas. ¿Listo? Acá, como ya tenemos una base de clientes más fuerte, somos más conocidos, necesitamos seguir trabajando y mantener la constancia en la producción de nuestro producto o la prestación del servicio. ¿Listo? Es importante en esta etapa no perder el rumbo, porque aunque ya hemos comenzado a recibir beneficios económicos bien interesantes, debemos priorizar lo más importante que necesita la empresa o el emprendimiento para no perder el foco. ¿Listo? Esta etapa tiene una duración aproximada de un año. ¿Listo? Bueno, nos quedan solamente dos etapas. La primera de ellas se llama crecimiento y expansión. Y en esta se hace una reorganización del trabajo y los procesos. ¿Por qué se hace una reorganización del trabajo y los procesos? Porque muchas empresas, muchos emprendimientos deciden que como nos está yendo bien, por ejemplo, podemos colocar un segundo punto de venta, podemos ampliar el tamaño de la fábrica, podemos comprar alguna nueva máquina que nos facilite alguna actividad. ¿Listo? Todo eso se llama crecimiento y expansión. Y entonces, cuando ya nos estamos expandiendo o estamos creciendo, podemos llegar a tener problemas financieros, ¿sí? Podemos llegar a tener nuevamente pérdidas, porque estamos pues invirtiendo el dinero que inicialmente estábamos hasta ahora ganando. Por tanto, en el crecimiento de la empresa se han presentado casos donde las empresas han cerrado, porque pese a que estaban vendiendo bien y hicieron malas inversiones, y eso les costó, por ejemplo, el flujo de caja necesario para continuar trabajando en el negocio. La última etapa se llama consolidación definitiva. En esa etapa de consolidación definitiva, los empresarios, digamos que tienen una experiencia lo suficientemente amplia del negocio, tienen ya un bagaje con sus clientes, con sus proveedores, tienen una facturación estable, con una tendencia al alza y tienen la confianza necesaria para seguir creciendo. Esto dice que puede ser entre 5 años y más. Y aquí la verdad, pues sí, depende mucho de la perseverancia de cada uno de los gerentes o propietarios de los negocios para lograr que estos tiempos se acorten y sean más sencillos de sobrepasar. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta acá alguna pregunta, me confirman por favor. Por mi parte, no, profe. Gracias, Luis Miguel. Bueno, vamos a dejar esta curva un momento hasta acá y vamos a entrar de lleno al tema de asociaciones. ¿Listo? Ya vimos un primer video donde nos hablaban de los beneficios, las bondades de formar una asociación.
Y les comentaba hace un rato que las asociaciones no solamente son de agricultores o ganaderos, ¿no? Existen muchísimas asociaciones en los diferentes sectores económicos, en el sector comercio, en el sector industrial, en el sector de prestación de servicios. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Vamos entonces a comenzar a hablar de lo que es la asociatividad y cómo esa asociatividad nos permite pues crecer en el tiempo. Listo, vamos a comenzar a leer estas gráficas e interpretarlas, porque estas gráficas nos sirven de soporte o de sustento para ver la conveniencia de las asociaciones, diferentes asociaciones que tenemos en Colombia. ¿Listo? Para que ustedes se den cuenta. La primera gráfica se llama empleo y quisiera preguntarle, por ejemplo, a Karen, si me escucha, ¿qué crees que significa esta gráfica? ¿Qué podrías interpretar de la misma? Karen, ¿me escuchas? No, al parecer no me escucha. Geraldine, ¿me escuchas? Hola, profe, buenas tardes. Sí, señor. Geraldine, buenas tardes. ¿Me podrías colaborar, por favor, intentando interpretar qué significa esta gráfica? ¿Qué nos quiere mostrar, por favor? Bueno, profe, no es que acabé de ingresar a la clase, pero pues por lo que puedo interpretar, dice que es una gráfica de empleo dentro de las cuales pues depende como de las empresas, si son micro, pequeña, grande o mediana. Y pues que el 50% de las empresas que generan empleo está dentro de las microempresas, o no, no sé. No, está bien, está bien. Está bien la explicación, muchas gracias. Aquí les una gráfica, como tú dices, de empleo y está básicamente cuatro porciones. Las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes. Y aquí básicamente dice que las micro generan el 50,58% del empleo en Colombia, las pequeñas el 17,51%, las medianas el 12,76% y por el contrario las grandes empresas generan el 19,15%. ¿Listo? Entonces, como vemos en la gráfica, las microempresas son las que más aportan empleos dignos, con las prestaciones de ley, con todas las condiciones básicas para un buen trabajo. En Colombia aportan con el 51% y las que menos lo hacen son las medianas. ¿Listo? Tengamos en cuenta estas cifras, vamos a ver la siguiente gráfica.
Listo, vamos a leer esta otra gráfica que se llama número, que tiene la variable número. Y le pido el favor a Marcel, que se encuentra conectada, que si nos ayuda a interpretar esta gráfica. Hola, profe, ¿se me escucha? Yo te escucho, Marcel, pero te escucho con una voz muy baja. No sé si puedes hablar más fuerte o... Profe, no lo escuché, pero la gráfica... ¿Se me escucha? Te escucho, pero te escucho muy suave, muy, muy lejos. Dame un segundo. Bueno, no te preocupes, la verdad es que no te escucho. Es una lástima, pero bueno, voy a hacer la explicación entonces. Esta gráfica que dice número representa básicamente el número de microempresas en Colombia, el número de pequeñas empresas, el número de medianas y el número grande de grandes empresas. ¿Qué vemos en esta gráfica? Que más del 96% de las empresas en Colombia se consideran microempresas, es decir, empresas con muy, pero muy pocos empleados, creo que no más de 5, y adicionalmente eh, con un rasgo de acción pues pequeño. Las microempresas son las empresas que van naciendo, que se van formando día tras día, que se van registrando, pero existe una estadística que es casi muy pareja de que la cantidad de nacimientos de empresas es casi igual a la cantidad de cierres de empresas para el mismo día. O sea, como que la tendencia es muy pareja. Entonces, acá lo que vemos en esta gráfica que dice número es que, es que la base de las empresas en Colombia son microempresas. Y al ser microempresas y al cruzarlo con la empleabilidad por tamaño de la empresa, vemos que aunque las microempresas corresponden al 96% de las empresas, solo generan aproximadamente la mitad del empleo. El restante se divide entre pequeñas, grandes y... Entonces, ¿qué es importante aquí resaltar? Que aunque las empresas en Colombia sean micro, sean las más abundantes, lastimosamente no generan la cantidad suficiente de empleo teniendo en consideración su abundancia. Son generalmente empresas de una sola persona, uno o dos personas dentro de un establecimiento de comercio, prestando o vendiendo algún producto. ¿Listo? Y ya para terminar con esta parte, vamos a ver el campo de sectores. Los sectores básicamente hacen referencia a los sectores productivos económicos de determinado pues, país. ¿Listo? Y entre esos sectores tenemos que el sector de la industria tiene un porcentaje de, digamos, representatividad dentro de el Ministerio de Hacienda del 51%, es decir, del uso de los recursos. Los, los comercios es un sector básicamente del 55,5% de importancia. El sector servicios está cercano al 32% y otras actividades del 0,71%. ¿Listo? Pero que lo importante en esta gráfica es que analicemos cómo, si nos demos cuenta que tenemos cuatro sectores económicos en los cuales es muy probable que algunos de ellos se vean representados dentro de sus productos, dentro de la prestación de sus servicios, y ustedes puedan que ya hoy hagan parte de ese sector económico. Entonces,
El sector que tiene una mayor porción es el sector del comercio, y el de menor proporción es el de otros. Y tenemos un desequilibrio en esta gráfica, porque resulta que la industria genera el 15% de los productos, digamos, pero en el comercio se mueve el 55,5%. Entonces, al tener una representatividad tan dispareja entre la industria y el comercio, existe un factor que ayuda a, digamos que igualar las cargas. Y aquí quisiera preguntarles, ¿qué factor creen ustedes que influye para que la comercialización de productos sea tan alta en comparación a la fabricación de productos a través de la industria? ¿Qué elemento, qué actividad permite que se dé este desbalance? Profe, ¿puede repetirme la pregunta? ¿Qué elementos qué? A ver, tenemos que la industria genera aproximadamente el 11% de, de ingresos, por decirlo de alguna forma. Pero adicionalmente el comercio genera el 55,45, es decir, lo que generamos en la industria es muchísimo más bajo de lo que se genera a través del comercio. Existe una diferencia de genera, pues, de más o menos 35 puntos porcentuales. ¿Alguno de ustedes nos podría, por favor, contar o compartir a qué se debe esta diferencia? ¿Cuál es el factor que permite que se dé esta diferencia entre la industria y el comercio, entre lo que se produce y lo que se vende? Profe, sería lo de las importaciones, o sea, digamos que se ve más comercio, pero no quiere decir que se fabrique directamente aquí, sino más que todo de lo que llega de otros lugares. Por eso digamos que se ve esa diferencia así. Porque pues si hablamos de que si fuese que fabricáramos acá, pues, o sea, digamos que la industria tendría que ser un sector más fuerte, en los porcentajes que se ven ahí debería estar ocupando mucho más lugar, pues por todo lo que se puede, digamos, fabricar o sí, para luego ser comercializado. O sea, digamos que debería estar como equitativo, pero pues viéndolo de esa manera, pues supongo que es por los productos que llegan de otros lugares. Correcto, Geraldine, muy bien, excelente explicación. En efecto es eso, es por el efecto de las importaciones de productos de todo tipo, calzado, confecciones, tecnología, productos hasta alimenticios, que llevan a que la industria, a que el comercio frente a la industria sea muchísimo más importante y que nuestra industria pues esté un poco, pues digamos, como desfavorecida o tenga una participación muchísimo más baja que el comercio. ¿Listo? Y entonces, como el comercio de productos importados es uno de los elementos más importantes a hoy dentro de la economía, vemos que la mayoría, como el 96% de las empresas son microempresas. Entendemos que la mayoría de estas empresas que hacen actividades comerciales, pues son microempresas. Estas empresas que hacen servicios son microempresas. Entonces, estas empresas, tanto de servicios, de prestación de servicios como de comercialización de productos importados, son los que generan básicamente el 51% del empleo. ¿Listo? Estas cifras, ¿porque son importantes? Primero, porque ustedes deberían identificar a hoy, si ya tienen su emprendimiento rodando, qué tamaño de empresa tienen.
Segundo, les permiten hacerse una idea de que no es tan sencillo pasar de una microempresa a una pequeña empresa, porque la mayoría de las empresas se crean en micro. ¿Y por qué se crean en micro? Porque algunos de los pasos de esta gráfica, algunos de los pasos de estas alguno de estos 7 pasos no se ha completado, no se ha realizado correctamente y eso generó pues que sigamos siendo microempresas. ¿Listo? Em, ¿Qué otra conclusión se puede dar? Que acá no está presente el empleo informal. Es decir, acá en estas gráficas, en estos datos, no tenemos en cuenta, por ejemplo, las personas que trabajan en la informalidad para conseguir el sustento diario. No están presentes porque es muy difícil conseguir esa información, pero quisiera preguntarles qué otro sector económico hace falta acá que no hemos nombrado hasta el momento. ¿Qué sector creen ustedes que tiene una gran representación, pero que no está aquí presente? El agro, profe. Correcto, Geraldine. Muy bien. El sector agro no está presente. Y no está presente es básicamente porque la mayoría de los empleos, la mayoría de las actividades se hacen dentro de la informalidad. Y como se hacen dentro de la informalidad, pues no se tienen los datos, no se tienen las cifras. Esa es como una explicación. Tampoco em, ha sido sencillo obtener esas cifras o inferir esas cifras a partir de otros datos. Entonces, por eso el agro es como especial en ese aspecto. ¿Listo? Bueno, chicos, son las 5 de la tarde. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y venimos a continuar hablando de por qué es importante la asociatividad, qué es la asociatividad, qué formas de asociatividad existen y terminamos con esa partecita. ¿Listo? La clase del día de hoy. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y ya volvemos. Gracias.
Listo, continuamos entonces. Vamos a abordar un poco más el tema de la asociatividad y vamos a hablar un poquito de qué es la asociatividad. Listo, decimos que la asociatividad es un mecanismo de cooperación interinstitucional, organizaciones y empresas, dispuesto para lograr objetivos comunes, como tal vez una compañera no lo mencionaba al inicio de la sesión. Pero ¿qué instituciones hacen posible la asociatividad? Pues primero están las empresas, que son pues aquellas que se asocian, empresas de cualquier nivel, micro, medianas, pequeñas o grandes empresas. Luego está la parte del gobierno, que son los que nos permiten o nos brindan las directrices necesarias para esa asociatividad. Luego está la parte de la comunidad o los compradores o las personas que se benefician directamente con las asociaciones. Y luego está la parte de la academia, la universidad que no solamente forma profesionales, sino también investiga, orienta cómo se deben dar esos procesos de asociación. ¿Listo? ¿Por qué es necesaria la asociatividad? Básicamente por los siguientes motivos. Vamos a verlos uno por uno. Un momento, por favor. Un poco más de zoom acá. Bueno, ¿para qué se asocian las personas? ¿Para qué se asocian las empresas? ¿O para qué se asocian personas y empresas? Porque también pueden haber asociaciones mixtas, no solamente de empresas, solamente de personas, sino también de las dos. Básicamente para las siguientes 7, 8 beneficios. El primero es disminuir costos. Imagínense ustedes que se crea una asociatividad, una asociación eh, de fabricantes de calzado, fabricantes de sandalias para mujer. Resulta que cuando estaban trabajando de forma individual, las compras de las materias primas para elaborar las sandalias, pues las hacía cada uno de los miembros, pues de forma individual, valga la redundancia. Pero ahora, cuando están trabajando, digamos, 15 15 fabricantes, 20 fabricantes a través de una asociación, pues las compras las hace directamente la asociación. Entonces, la cantidad o el volumen de materia prima que compra la asociación es 20 veces más grande que cuando lo hacía una persona individual. Entonces, la disminución de los costos de la materia prima es bastante considerable teniendo en consideración esto que les estoy contando, que las compras se hacen en mayores volúmenes, con una mayor cantidad de personas, con una mayor cantidad de materia prima que se adquiere, ¿listo? Suelas, telas, cordones, hilos, pegamentos, entre otros, ¿listo? Entonces, lo primero es que cuando yo pertenezco a una asociación me permite disminuir ostensiblemente los costos de la fabricación de mi producto o la prestación de mi servicio. ¿Listo? El segundo es que se logran economías de escala, es decir, que con pocas inversiones puedo llegar a ser más notorio y puedo llegar a nuevos mercados o a nuevos segmentos. ¿Esto debido a qué? A que como somos más los que hacemos parte de la asociación, podemos obtener mayores producciones a unos menores costos, aumentando los beneficios y disminuyendo el precio de venta al consumidor, llegando a nuevos mercados. ¿Listo? El tercer elemento, acceder a nuevos mercados. Cuando yo era un productor individual de zapatos y producía, no sé, 150 pares semanales, 200 pares semanales, pues digamos que tenía un mercado que solo mis clientes o la cantidad de personas que podía llegar a buscar
para venderle esa cantidad de productos, pues es más o menos eso. Pero ahora una asociación en la cual tenemos eh, 2.000, 3.000 pares de zapatos semanales, pues digamos que puedo llegar a almacenes mucho más grandes, a ventas institucionales mucho más grandes, porque tengo la capacidad de atender volúmenes más grandes de pedidos. ¿Listo? Aplicar a nuevas formas de hacer negocio. Anteriormente, por ejemplo, eh, cuando se pedían las materias primas, las personas que despachan las materias primas me pedían, por ejemplo, cuando yo era individual, que les tenía que pagar de contado. Ahora, como las compras se hacen a través de las asociaciones, esas proveedores de materias primas me pueden dar crédito y que es muy beneficioso porque tengo que, puedo producir con esa materia prima los zapatos, esperar a que me los paguen y ahí sí pagar las materias primas. Entonces puedo apalancarme en mis proveedores para ser más rentable. Naturalmente, la asociatividad también permite la modernización empresarial y la reconvención industrial. ¿Y esto cómo es? ¿De qué se trata? Es que en la medida en que yo trabajo con otras personas en el mismo sector, yo voy conociendo nuevos equipos, aparatos, implementos, herramientas y lo puedo hacer uso de ellos para mejorar mis actividades eh, pues, de fabricación. Y eso es un beneficio que no se tiene por fuera de la asociación, porque generalmente es uno muy celoso con la competencia, no es abierto a las nuevas formas debido a que la competencia puede llegar a debilitarme, pero aquí estamos trabajando todos en pro de la asociación y la competencia, digamos, pasa a un segundo plano y le damos paso es a la colaboración y a la ayuda entre cada uno de las personas. Luego tenemos el tema del aumento de la productividad y la competitividad, lo que hablábamos hace un momento. Y es que em, al tener mejores herramientas, al estar más capacitado, al tener una mayor capacidad de producción, pues somos más competitivos en el mercado y tenemos la facilidad de ser más productivos en el tiempo. Listo, eso para que lo tengan muy presente. El otro elemento que es un poco, pues, más difícil de aplicar es el tema de la innovación, investigación y desarrollo. Algunas asociaciones se han hecho convenios con universidades, por ejemplo, para la eh, realización de pasantías, trabajos de grado en esas asociaciones de chicos que se están formando o que están terminando sus últimos semestres en posgrados o en actividades de pregrado. Y eso ha permitido que los conocimientos de los estudiantes pasen directamente a las compañías, mejorando muchos de sus procesos y sus acciones dentro de la asociación. Entonces, eso también es un ejemplo de innovación y desarrollo. Y finalmente, las asociaciones nos sirven para que podamos tener una oferta exportable viable. Recuerdo, recuerden que cuando hicimos el taller número 1, ya hablábamos de los inconvenientes de la exportación. Muchos de ustedes colocaban en ese taller que era que uno tenía una baja productividad para la realización pues, de negocios internacionales. Entonces, cuando hacemos parte de una asociación, esa oferta exportable se ve mucho más viable y es posible llegar a nuevos mercados de una forma más rápida, que nos podemos ayudar, nos podemos eh, colaborar entre los diferentes miembros de la asociación para brindar más elementos
y lograr el sueño de exportar un producto. ¿Listo? Bueno, esos eran como los principales beneficios de una asociación. ¿Listo? Antes de continuar, quiero que veamos un video que nos habla de los factores de éxito de las asociaciones. ¿Listo? Vamos a verlo para que lo tengan presente. Es algo muy relacionado con lo que les acabo de hablar. Un grupo de campesinos de la provincia de Elqui se ha reunido con Danilo, un extensionista que actualmente los asesora en su camino a la asociatividad económica. La comunidad ha decidido asociarse en torno a la producción de aceitunas y sus derivados funcionando bajo el nombre Arbocop. Danilo observa que los campesinos presentan un alto grado de ansiedad. Descubre que temen fracasar en su aventura asociativa. Todo esto resulta preocupante para el extensionista, por lo que intenta tranquilizarlos. Si bien hay riesgos en los cambios que han decidido realizar, los factores que determinan el éxito de una organización asociativa han sido estudiados. Una integrante de la comunidad desea saber más al respecto. Según Elinor Ostrom, politóloga estadounidense ganadora del Premio Nobel de Economía, existen 8 factores de éxito. Hay claros límites de quienes pueden utilizar los beneficios y tomar parte en las decisiones de la empresa. Existe coherencia entre las reglas y las condiciones locales. Las reglas que organizan a la empresa hacen sentido para el lugar específico donde son aplicadas. Toman en cuenta necesidades ecológicas, económicas y sociales. Hay arreglos de elección colectiva. Los socios pueden participar en la modificación de las reglas que rigen a la empresa. Es más probable que la gente las siga si participan en su creación. Existen acciones de supervisión. La empresa debe ser activamente monitoreada por supervisores que respondan a la organización. Hay sanciones graduadas y proporcionales para quienes violen las reglas. Las EAC, que mejor funcionan, no vetan a quienes rompen con el reglamento, pues esto crea resentimiento, pero sí tienen algún sistema de advertencia y multas. Existen mecanismos para la resolución de conflictos. Los integrantes de la organización tienen acceso rápido a instancias locales para resolver conflictos internos. Hay un reconocimiento mínimo de derechos de organización. Crear reglas propias no tendría ningún valor si éstas no fuesen reconocidas por autoridades gubernamentales externas. Las organizaciones asociativas funcionan mejor cuando se encuentran anidadas dentro de redes mayores. Algunos casos pueden manejarse a nivel local, pero otras podrían requerir una cooperación más amplia a nivel regional. Habiendo escuchado estos factores de éxito, los campesinos parecen más tranquilos. Es cierto, tienen un gran desafío por delante. Deben luchar por poner en marcha sus operaciones y constituirse formalmente, pero si actúan de forma organizada y con disciplina, no hay nada que pueda detenerlos. Listo, entonces ahí veíamos 10 factores de éxito de la asociatividad y veíamos que es un tema bastante estudiado. De hecho, una persona se ganó un premio Nobel por estudiar al respecto de esto y es muy, muy interesante. ¿Listo? Vamos ahora a ver los tipos o las formas de asociatividad para que se den cuenta que no, pues no hay una única y que dependiendo de esos tipos se pueden pues, hacer diferentes formas de negocios. ¿Listo? Vamos a verlo y volvemos aquí en esta presentación. Listo, tenemos 4 formas de asociatividad que me voy a permitir leer para que tengamos un poquito más claro. Bueno, la primera forma de asociatividad se llama cadena productiva. En esa cadena productiva, permítanme un momento, un momento, por favor.
Listo. Entonces, una cadena, la forma de asociatividad cadena productiva es un proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado, orientados a promover e impulsar el logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad. Entonces, vamos a colocar como ejemplo dentro de esta cadena productiva la fabricación o elaboración de bebidas, de jugos eh, a base de fruta, néctares, también se pueden elaborar de esa forma. Y es que en la elaboración de un jugo, de un néctar, de manera industrializada, se requiere primero de la materia prima. Entonces, por ejemplo, existe una empresa, una fábrica que se asocia con una serie de agricultores quienes proveen las frutas, por ejemplo, mango, por ejemplo, mora, por ejemplo, lulo, con las cuales se puede elaborar néctares o jugos. Posteriormente existe el proceso de fabricación de la bebida como tal, del jugo, que necesita además de esa fruta, necesita azúcar, necesita agua y otros insumos básicos, además de la maquinaria para hacer el procesamiento. Luego viene otra parte de la cadena productiva y es el tema de la distribución de los productos una vez empacados y elaborados a nivel pues departamental o nacional. Y es que se necesita pues tanto de logística como de vehículos, conductores, coordinación para mover esos productos a lo largo y ancho del territorio. Luego de eso se necesita una fuerza de venta. Se necesita, por ejemplo, un grupo de personas que impulsen la marca, que recorran las tiendas, que hagan la solicitud de pedidos para que posteriormente les llegue la entrega de esos mismos, ¿sí? Recuperación de cartera, entre muchos otros. Y finalmente está la parte del tendero o la persona dueña del supermercado, una gran superficie, que son los encargados de entregar el producto, el jugo o el néctar finalmente al consumidor. Entonces, en las cadenas productivas existe una asociación entre cada uno de los miembros de la cadena. ¿Y cómo funcionan esas asociaciones? Por ejemplo, a través de la suscripción de contratos. El proveedor o el propietario de la fábrica que tiene la elaboración de los jugos puede firmar un contrato de exclusividad o de compra segura de cosecha con con los agricultores, en el cual ellos se comprometen a venderle pues, la cosecha a esa fábrica y a su vez la fábrica se compromete a comprarles a un precio pactado los productos a los agricultores. ¿Listo? Posteriormente puede existir otro contrato, otro acuerdo entre la fábrica, quien entrega el producto elaborado, y las personas quienes son dueñas de los camiones o de la logística. Y luego otro contrato, por ejemplo, otro acuerdo con las personas que tienen la fuerza de venta y que hacen la publicidad del producto, que hacen la comercialización final hasta el consumidor. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de una asociación de tipo cadena productiva. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente. Listo. El otro ejemplo se llama red empresarial horizontal. De este tipo de asociaciones son las que probablemente más existan en Colombia. Y es porque es la que tal vez tenga la mayor cantidad de beneficios. Por eso es como la predilecta.
Son empresas que ocupan el mismo eslabón de la cadena, de tamaños similares y que producen el mismo tipo de bien, que buscan asociarse para generar economías de escala superiores a las que pueden adquirir de manera individual en condiciones de compra de insumos, materias primas, maquinaria o reunir capacidad de producción para pedidos de mayores volúmenes. Un ejemplo de esta asociación de tipo red empresarial horizontal son un grupo de mujeres que en la ciudad de Bogotá tenían cada una de ellas de manera individual talleres de confecciones o talleres de elaboración de prendas de vestir, como dicen a veces talleres satélites. Resulta que ellas decidieron formar una asociación con el propósito de participar en una licitación que tenían las fuerzas militares para la elaboración de un número muy importante de uniformes. Entonces ellas lo que hicieron fue crear una asociación con el propósito de presentarse a ese proceso de contratación y eh, ser las ganadoras y abrir la oportunidad de poder obtener una gran cantidad de, pues, de trabajo para un tiempo bien largo. Entonces, ese es un ejemplo de red empresarial horizontal, donde son personas que se dedican básicamente a la misma actividad, tienen un tamaño similar y deciden asociarse para los beneficios que ya anteriormente he expuesto. El tercer ejemplo o la tercera forma de asociación se llama empresarial vertical. Son empresas que ocupan diferentes eslabones de la cadena, pero son consecutivos, que se asocian para alcanzar ventajas competitivas que no pueden obtener de forma individual. Los encadenamientos verticales se presentan hacia atrás, denominados como desarrollo de proveedores, y hacia adelante, desarrollo de distribuidores. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de este tipo de asociación son, por ejemplo, los convenios o los acuerdos que se firman entre em, grandes restaurantes o cadenas de restaurantes en Colombia con proveedores de bebidas. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha visitado, por ejemplo, las hamburguesas del Corral, el restaurante de hamburguesas del Corral, en el cual ustedes solo consiguen productos o bebidas gaseosas, aguas de la marca Postobón. ¿Qué significa esto? Que el dueño del restaurante decide hacer una convocatoria, hacer una invitación a a las principales compañías de venta de refrescos, de jugos, gaseosas, aguas, para solicitar una asociación y decir, pues bueno, yo me caso o vendo solamente en mis restaurantes productos de su marca, pero en contra o en contraprestación, usted me vende sus bebidas a un menor precio y hacemos un acuerdo de mantener estas condiciones durante X tiempo. Esa es una asociación entre dos empresarios que son productos complementarios y hacen parte pues de la misma cadena del sector pues alimenticio. ¿Listo? Y ya para terminar, el último modelo de asociación se llama clúster. Este tal vez eh, ha sido, ha sido uno de los más, eh, es una de las formas de asociación más, no digamos que difíciles, pero sí con un mayor grado de complejidad para practicar o para realizar. ¿Y eso debido a qué? Pues es que los clústeres se conocen como una concentración sectorial y geográfica de empresas que producen y venden productos relacionados o complementarios, por lo cual tienen retos y oportunidades comunes, dando lugar a economías externas a la creación
de servicios especializados en aspectos técnicos, administrativos y financieros. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Básicamente son empresas que se dedican a actividades similares o muy relacionadas. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el clúster del acero, que está en las tres principales ciudades del departamento de Boyacá: Tunja, Duitama y Sogamoso. Ese triángulo geográfico que forman estas tres ciudades está inmerso dentro de toda una cadena productiva del acero. Ustedes saben pues que el departamento de Boyacá tiene reservas en hierro y en metales que permiten la elaboración de acero, de productos como barras corrugadas, mallas electrosoldadas, bueno, entre muchos otros, para ser distribuidos a través de ferreterías, por ejemplo. Y entonces, en las cercanías de estas ciudades, existen tanto plantas de elaboración como centros de distribución y puntos de comercialización al consumidor final de este tipo de productos. Y entonces ellos forman un clúster con el propósito de mejorar y afrontar los retos de la economía, teniendo en consideración pues su ventaja competitiva en términos de que tienen desde la fabricación, comercialización y distribución de productos. ¿Listo? Es importante resaltar que se han identificado casos donde las personas también se asocian, pero ilegalmente, para formar carteles de venta de productos. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, como el cartel del cemento, el cartel de los pañales higiénicos, de las servilletas, en los cuales empresas que importan o fabrican este tipo de productos y posteriormente los comercializan en el país, deciden colocarse de acuerdo para fijar precios y yendo en contravía de la ley de la oferta y la demanda, que es la que regula los precios en la mayoría de los productos en Colombia. Entonces hay que tener cuidado porque un clúster no es igual a un cartel y pues tienen propósitos totalmente diferentes. Bueno, vamos a dejar hasta acá el tema de la asociatividad y pues debido a que ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver de forma complementaria un video que nos habla un poco de las nuevas posibilidades de negocio que tenemos a partir de la tecnología, sobre todo en temas relacionados con el manejo empresarial. ¿Listo? Y ya volvemos. No signal. No. ¿Cómo están? Bienvenidos. Las tendencias de negocios rentables que marcarán el futuro de nuestras vidas tienen que ver con innovación, tecnología y creatividad. Los emprendedores deben asumir un gran reto para incursionar en estos nichos de mercado o transformar sus emprendimientos en estas líneas de negocios. Estas tendencias de negocios con futuro bien pueden generar oportunidades de negocios para emprendedores, autónomos, pymes, además de generar empleo en diferentes áreas acordes a las nuevas tecnologías. Si bien es cierto, el wellness empezó a promoverse en los años 50 del siglo pasado, es hoy que está empezando a ser tendencia. Este estilo de salud es todo un concepto que engloba el sano equilibrio físico, mental y emocional. El wellness es todo un trabajo de actividades de relajación, clases colectivas de desarrollo físico y mental, zonas de ocio y descanso, entrenadores, nutriólogos, psicólogos, conexión con la naturaleza, compromiso social, entre otros. El wellness promueve hábitos sanos en todo sentido, además de aprender a utilizar el tiempo libre.
Se prevé que para el 2020 habrá más de 5.000 millones de usuarios conectados. Esto permitirá a los proveedores de seguros inteligentes crear productos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes. En base a información en tiempo real, los seguros podrán ser uno a uno, conectando nuestras vidas y cosas. Además, los seguros cibernéticos cubrirán nuevos tipos de riesgos que puedan emerger en base al nuevo ecosistema digital. Uno de los mayores desafíos de los nuevos emprendedores es propender a una energía limpia que contribuya al medio ambiente. Los sectores energéticos para incursionar son energía solar, eólica, biocombustibles, bioenergía, captura y almacenamiento de carbono, energía de la fusión nuclear y el almacenaje de baterías, incluyendo las baterías de plutonio y estroncio. Las nuevas energías mejorarán las condiciones de vida de los países en desarrollo. Dos aristas convergen en este modelo de negocio. La tendencia arquitectónica que se denomina bioclimatismo pasivo, donde un edificio debe aprovechar las condiciones naturales para disminuir todo lo posible las necesidades energéticas. Y el bioclimatismo activo, que es el conjunto de sistemas que puede integrarse en una casa con el objetivo de aumentar su eficiencia energética. Más de 50 años de avances en matemáticas, ciencias de los materiales y ciencias de la computación han transformado la computación cuántica de la teoría a la realidad. Hoy en día se puede acceder a las computadoras cuánticas en la nube y miles de personas las han utilizado para aprender, realizar investigaciones y abordar nuevos problemas. No obstante, las computadoras cuánticas podrían en un futuro proporcionar avances en disciplinas, incluidos los materiales y el descubrimiento de fármacos, la optimización de sistemas complejos y la inteligencia artificial. Una tendencia de negocios que debe ser aprovechada son los sistemas de seguridad y control empresarial. Mejorar estos sistemas de acceso a webs corporativas, redes sociales, banca online, e-commerce son un desafío. El futuro pasa por la seguridad biométrica, reconocimiento de iris, voz, cara, firma manuscrita, entre otros, aplicada a los dispositivos móviles, uno de los campos en la que está menos extendida y en la que más aumenta la demanda a medida que se incrementa el uso de smartphones, wearables y tablets. También mejora de los sistemas de identificación para actividades legales, como dar validez a documentos, facturas, contratos, entre otros. No solo es el hecho de crear la página web de la empresa y las redes sociales. La transformación digital va mucho más allá. Si la tecnología es tendencia, la adaptación de las empresas a ese entorno digital también. Tampoco nos referimos solo al hecho de adoptar una tecnología, sino a crear una estrategia digital de verdad que muchas veces puede implicar un cambio de modelo de negocio que llevará al crecimiento real en esta era. Aquí está una muy buena idea de negocio dirigida a las empresas que aún no han dado el salto digital. Ya son muchos los diseñadores y emprendedores que están dando forma a una gran cantidad de ideas creando ropa y accesorios que pueden hacer varias cosas, desde controlar tu ritmo cardíaco hasta cargar tu teléfono móvil, pero aún queda mucho por hacer. La moda futurista es una tendencia que crece cada vez más. Algunos ejemplos de ello son: otra de las tendencias como oportunidad de negocio es la atención al cliente por parte de las empresas, quienes se han preocupado con mayor empeño en los últimos años, pero aún no han logrado los resultados deseados. Propuestas de consultoría especializada para ayudarles en el camino es una alternativa, y todo tipo de soluciones informáticas para adaptar la experiencia de clientes al e-commerce y a los canales digitales de empresas de todos los sectores son parte de los modelos de negocios que se deben implementar para fidelizar al cliente. La especialización en marketing de contenidos sigue siendo una oportunidad de negocio rentable. Sin embargo, los nuevos formatos de difusión cambiarán el concepto y la manera de cómo llegar al consumidor. Entre estos nuevos formatos empiezan a despuntar los podcasts y los documentales de marca, dos formatos que ayudan a contar historias sobre los valores con los que conectan las marcas de una forma diferente y, lo que es mejor, historias mucho más largas. Varias firmas comerciales ya lo están haciendo y con muy buenos resultados. Hasta aquí la primera parte de estas tendencias de negocios rentables que pueden cambiar el
Listo. Bueno, con este tema terminamos por el día de hoy. Quisiera consultarles si tienen dudas, preguntas, comentarios antes de terminar la sesión. La próxima clase será la del 26 de mayo, es el próximo lunes, donde terminaremos la unidad número 3. Abordaremos el tema relacionado con el modelo de negocio Canvas y hablaremos tanto del producto número 4 como del producto número 5. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, buenas tardes. Sí, Geraldine. Profe, digamos que haciendo como referencia al tema de las asociaciones, como para, o sea, por lo menos esto no sé si el sello este del café, Café Colombia, algo así que hay como en varias marcas, eso sería entonces una red empresarial horizontal, o sea, el sellito ese que hay como en varios cafés, que es una asociación de caficultores. Porque es que no me Eh, quedó claro, porque es que usted por lo menos en las asociaciones mencionaba por lo menos que habían varias que se reunían como para, digamos que estaban en el mismo eslabón, o sea, como en el mismo sector, el mismo nivel, sí. pero que para poder distribuir a grandes, pero como en ese caso son varias marcas, eso sería, o sea, eso sería o no aplicaría para hacer esa asociación horizontal o dentro de Pues cuál. bueno, sí, súper esa pregunta, muchas gracias. Pues resulta que, bueno, para ese caso en específico de los diferentes marcas de cafés que tienen como un sello de reconocimiento o una marca que refiere a no solamente a Colombia, sino al buen origen del café, eso no se consideraría una asociación. Se considera más bien es que ellos pues pagan para recibir como o poder utilizar ese sello dentro de su empaque y buscando pues que los consumidores al ver ese sello reconozcan en ellos pues que son productos pues digamos de calidad, ¿sí? Eso no sería una asociación. Eh, la Federación Nacional de Cafeteros, sí como tal, sí es una asociación de caficultores a la cual pues pertenecen los caficultores más grandes e importantes de Colombia, ¿sí? Pero en temas de algunos sellos que se colocan en algunos productos, no generalmente se colocan porque pertenezcan a una asociación, sino porque las personas pagan o demuestran que cumplen con los requisitos para poder colocar ese tipo de sellos en los productos. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. No, gracias a ti. Si no existen más preguntas o comentarios, les doy las gracias por su asistencia. Espero que se encuentren muy bien y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe.